De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Holguín Veras, que es psicólogo, pero además es parte consustancial, integral del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, MOPESEP. Ya hace un año, él piensa que no, que hicimos un primer contacto a propósito de las exigencias de los servidores públicos de recibir una pensión, y no solo una pensión, sino que sea digna, y reivindicando todos los entuertos que creó la nueva normativa que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sobre ello vamos a pasar revista y vamos a ver qué tanto ha avanzado esta lucha. Buenas noches, licenciado Luis. Bienvenido. Buenas noches, Luis, bienvenido. Y gracias por la invitación. Realmente me ha sorprendido que ya pasara un año desde aquella primera entrevista. Así es. ¿Cuál es la situación a un año de habernos encontrado del movimiento que exige pensiones para los servidores públicos? Realmente hemos avanzado, podemos comenzar diciendo eso, pero no hemos tenido la respuesta del Consejo Nacional de la Seguridad Social que esperábamos. En todo este año nosotros hemos estado analizando los argumentos que las distintas instituciones nos presentan a partir de las normativas, de la resolución que ha aprobado el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, nos hemos encontrado con que muchos de esos argumentos son argumentos que no se corresponden con todas las disposiciones que tiene la propia Ley 8701. Y en ese sentido, hemos estado analizando, construyendo una interpretación más completa de los distintos elementos de la ley, y hemos estado haciendo, digamos, opinión pública a través de artículos en la prensa, entrevistas en los medios de comunicación y a través de un contacto permanente con los servidores públicos. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Seguridad Social sigue manejando el reclamo de los servidores públicos como si fuera un reclamo por el ingreso tardío. Y yo creo que no es correcto que el Consejo siga manejando el derecho de los servidores públicos a permanecer en el sistema de reparto solamente enfocándose en unos artículos que hablan de unas concesiones que se dan a las personas que se afiliaron con más de 45 años y penalizando a los servidores públicos que nos afiliamos a la Seguridad Social con menos de 45 años, con hasta 45 años de edad. ¿En qué sentido decimos esto? Porque hay 3 artículos en la Ley 8701 que reconocen el derecho de los servidores públicos a permanecer en reparto. Y esos 3 artículos, el Consejo los menciona en los considerandos de sus resoluciones sobre el ingreso tardío, pero cuando va a las disposiciones, como si no hubiera hablado de estos artículos, dispara todas sus disposiciones haciendo énfasis en las personas de 45 años o más que se afiliaron, que tenían esa edad cuando se afiliaron. Y entonces eso realmente es parte de lo que nosotros creemos que el Consejo tiene que observar. Luis, disculpa que te interrumpa, porque es que a veces hay cosas que uno no entiende. Las cuestiones de derecho, aunque si bien es cierto que cada quien tiene derecho a interpretar la norma, lo menos cierto es que esa norma, que esa interpretación no puede ser antojadiza, porque no se trata del ejercicio de el derecho a la defensa. En el caso del Consejo de la Seguridad Social, es el ejercicio y la garantía de un derecho que le reconoce la ley a los servidores públicos. Ustedes
han tocado la puerta, en este caso, de la jurisdicción administrativa, que sería en prima fase a quien le compete conocer esta demanda. Nosotros, en diciembre del año pasado, pusimos en mora al Consejo Nacional de la Seguridad Social con la intención de preparar o anticipar un recurso de amparo de cumplimiento. Luego tuvimos una reunión con el gerente general del Consejo de Seguridad Social y nos planteó que estaban interesados en buscar una solución. Luego el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución empoderando a la Comisión Permanente de Pensiones de nuestro reclamo. Y es la primera vez que el Consejo reacciona a una comunicación nuestra. Luego de esto nos reunimos con el presidente de la Comisión Permanente de Pensiones y nos planteó que estaban interesados en darle una solución, que estaban buscando las distintas vías de cómo aplicarlo y que esperaba que en este mes de enero pasado ya se canalizara una solución a nuestros reclamos. Los servidores públicos que agrupamos en el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos presionan para que nosotros procedamos con la judicialización, con el recurso de amparo. Estamos interesados en que el Consejo reconozca este derecho sin tener que recurrir a la justicia, pero de no tener una solución rápida, vamos a judicializar, sobre todo porque hay muchos aspectos en la ley que son contradictorios. En un momento, por ejemplo, dice la ley que el servidor público puede pasar de reparto a la capitalización individual, pero no puede volver a reparto. Pero en otro lado dice que todo afiliado tiene derecho a elegir en qué AFP, en qué institución está su fondo. Pero al mismo tiempo hay otras disposiciones legales que son contradictorias con esa, porque los artículos que mencioné, el 35, el 38 y 39, reconocen implícitamente el derecho adquirido, el derecho que tienen los servidores públicos que trabajaron en el Estado desde antes del 2003. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero la Constitución, en el artículo 74, numeral 4, plantea que las instituciones las autoridades deben escoger, favorabilidad. El principio de favorabilidad, deben escoger la alternativa, la disposición que más favorezca al titular del derecho. Entonces, cuando nos explicaron esto, decíamos, pero ahí tenemos una solución, tenemos un mandato que la Constitución le da al Consejo Nacional de la Seguridad Social para, en los casos en que hay contradicciones, se elija la que más favorece al titular del derecho, que en este caso es el servidor público. Cuando habla de servidor público, ¿no hace discriminación entre ex servidor y activo? No, porque y es otro punto importante que estamos señalando al Consejo. Los derechos laborales, y la pensión es un derecho laboral que incluso es reconocido por la Ley 4108 de Función Pública, en su artículo 58, dentro de los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, reconoce el derecho de pensión. Y entonces es un derecho adquirido que tú tienes dos variables. Una antigüedad en el servicio, a partir de 20 años ya tú tienes un derecho que va modificándose según la antigüedad. Si es de 20 años hasta 25, tú tienes un 60% el promedio de salario de los últimos 3 años como monto de tu pensión. De 25 a 30 es un 70%, de 30 a 35 es un 80%. Todos estos 3 parámetros teniendo 60 años de edad, a partir de 60 años, y hay una cuarta clasificación que es de más de 35 años,
tú tienes derecho a un 80% de tu salario sin importar la edad que tengas. Si tú puedes tener 58 años, 45 años, y si lograste acumular los 35 años o más, te toca tu 80% de tu promedio de salario en los últimos 3 años, sin importar la edad que tengas. Luis, una pregunta sencilla, y yo sé que a muchos de los amigos televidentes les va a gustar, sobre todo a los que son funcionarios o han sido funcionarios de alta jerarquía. Tú sabes que hay personas que han entrado al tren gubernamental a trabajar a temprana edad y han ocupado cargos sencillos de mensajeros, secretarios, pero resulta que después han logrado escalar y son viceministros, son directores generales o lo han nombrado en el servicio exterior. En este caso, esa acumulación, porque a veces no tienen, esos tipos de servidores no tienen, no le dan a veces liquidación o no tienen ciertos beneficios porque ya son nombrados por el Poder Ejecutivo mediante decreto. Pero hay que acumular los años que ellos tuvieron dentro de la administración pública. ¿Qué pasa con esa parte? Todo el tiempo que un servidor público ha trabajado en alguna de las instituciones centralizadas o descentralizadas, autónomas, del Estado Dominicano es válido para acumular a esa antigüedad por servicio para prestación, siempre que esté cotizando en ese fondo, en ese sistema de pensión. Y esto permite que uno pueda acumular acumular el tiempo requerido. Y para el cálculo del monto de la pensión, entonces se toma el promedio de los últimos 3 años. Es decir, que si a ti te aumentaron un año significativamente tu pensión, pues ese año va a subir, va a incrementar el monto de tu pensión. Si logras que ese incremento se haga por 3 años, pues entonces tu pensión va a salir con el porcentaje de ese último salario que tú tuviste en los últimos 3 años o más. Ahí mismo, Luis, porque también hay personas que tienen problemas, porque cuando tú vas a solicitar tu pensión, te piden una serie de requisitos. Tienes que traerme una carta donde tú trabajaste una vez, tienes que traerme una carta de tal sitio, tienes que demostrar. No hay un organismo aquí que tenga toda esa documentación que el empleado pueda decir, mira, tú trabajaste en el 85 en la Dirección General de Pasaportes, tú trabajaste en los 90 en CORDE, por poner un ejemplo, tú trabajaste ahora en el 2000, en los 2000 en la presidencia. ¿No tienen esa información? Lamentablemente es una información que podría estar disponible de forma básica en documentos, en papeles, impresos, en nóminas, pero no existe una base de datos, una gran base de datos que agrupe de forma inteligente toda esa información electrónica y que permita, ahora mismo, se hace difícil a las propias autoridades determinar cuántos servidores públicos están en la situación de tener derecho a una pensión, a pasar al sistema de reparto y se les está prohibiendo. No hay forma de recurrir a una base de datos que contenga esa información. Hay que empezar a rastrearla o a recopilar esa información de forma directa, con contactos directos con la población. Luis, yo voy a hacer una pregunta con relación a determinados funcionarios que pasan 4 años, 6 años en el puesto y salen de la institución con una pensión de lujo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la brecha que la ley le permite a este tipo de empleados públicos, que se hacen llamar funcionarios, son empleados públicos también? La ley de 379-81 concede al presidente la posibilidad de conceder lo que se llaman pensiones privilegiadas o pensiones especiales. Esas pensiones se dan a discreción del presidente y por eso muchas personas que no califican, no tienen el tiempo requerido, incluso la edad, son susceptibles de que reciban esa pensión. Es a veces un exceso el uso que se hace de esa discrecionalidad, pero es un derecho que tiene el presidente para concederla. Ahora, los diputados, los senadores tienen un plan particular que con solo 2 periodos de 4 años, es decir, con 8 años de cotización al sistema de pensiones de ellos, ya y 60 años de edad, ya ellos tienen una pensión privilegiada garantizada.
Y eso choca mucho cuando a la población se le obliga a estar en un sistema, porque nosotros los servidores públicos, los que trabajamos en el Estado antes del 2003, tenemos un derecho por el cual tenemos que pelear, y podemos pelear y estamos reclamando para que se nos reconozca. Pero todos esos nuevos empleados que ingresaron a la Seguridad Social en el 2003 sin tener otro aporte, otra cotización hecha al sector, al sistema de reparto, están obligados a quedarse en el sistema de capitalización individual, un sistema que no les asegura una pensión que sobrepase el 30% de su salario, lo cual es condenarlo a la indigencia, condenarlo a la pobreza. Entonces tenemos un sistema que realmente tiene que ser modificado porque no le garantiza a la persona que envejece y que pierde su capacidad productiva a tener un ingreso que realmente le permita mantener su nivel de vida. En ese nivel de contacto que han tenido ustedes con diferentes entidades del Estado y poderes públicos, ¿en algún momento le han explicado las razones por las que ellos decidieron autoexcluirse del sistema que ellos denominaron como universal y obligatorio para el resto de la población? Esa es una pregunta importante, lamentablemente nunca la hemos abierto porque ya incluso muchos de los actuales diputados no son los diputados que aprobaron esa ley, pero ciertamente eso es una evidencia de el mal diseño que tiene la ley 8701 en el sistema de capitalización individual. Si hubiese sido tan bueno y si se supiera que iba a ser tan bueno, ¿por qué los legisladores, que son quienes aprobaron esa ley, no se montaron en esa capitalización individual para que sus pensiones fueran mucho mejores como se anunciaron a la población? Aquí se ha hecho mucho énfasis cuando se ataca las propuestas que se han hecho de reforma de la ley 8701, el que no hay estudios que sustenten esas propuestas. Y yo le preguntaba a uno de los especialistas que trabajaron en la discusión de la ley 8701, ¿para qué sirvieron todos los estudios que supuestamente se hicieron para la aprobación de esa ley? Si hoy día tenemos un sistema que no le garantiza nada al afiliado y que todo lo que garantiza es para los negocios que están insertados en la seguridad social. Entonces, aquí tenemos grandes incongruencias. Para mí, la apuesta principal es aumentar la participación de los afiliados en la seguridad social, instituir que los órganos de la seguridad social tengan necesariamente que mantener formas de consulta donde escuchen a los afiliados, a los actores, sus consideraciones. Una de las cosas que creo que ha evidenciado en la crisis que tenemos ahora mismo con los reclamos que hace el Colegio Médico Dominicano y que se han sumado otras organizaciones, es que no ha habido una verdadera intención de escuchar cuál es el fondo de los reclamos. Incluso una de las cosas que hay que señalar es que esas decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social siguen siendo la misma receta con la que ellos han respondido antes y que continúan aportándolas ahora como única solución. Bueno, a lo que vemos, Luis, es lamentablemente que tenemos un sistema que ya está establecido, está funcionando del 2000, 2003 de forma escalonada y se ha exigido que se revise la ley de seguridad social, pero lamentablemente parece que están sordos los funcionarios y los congresistas. Con tu permiso, Luis, vamos a una pausa para que luego nos comentes sobre esa inquietud en modo de pregunta. Señores, conversamos con Luis Holguín Veras, coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, psicólogo. Volvemos en breve después de esta pausa.